Deuteronomio capítulo 7, del verso 6 en adelante, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Ok? Y desde el versículo 12 en adelante nos relata algunos textos, algunos versículos sobre las bendiciones de la obediencia. Amén. Compartíamos la semana pasada. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia, Padre, para siempre. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por permitirnos estar en esta mañana, en este lugar, en tu casa. Hoy damos gracias por tu palabra, por lo que hoy has preparado, por lo que hoy has reservado para cada uno de nosotros. Oro a ti, Padre, para que abras el corazón y el entendimiento de todos los que venimos hoy a tu casa, para que tu palabra haya cabida dentro de nuestros corazones y que podamos entenderla y guardarla y ponerla por obra todos los días de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La semana pasada compartíamos un tema acerca de este principio espiritual, acerca de la obediencia. Y decíamos desde la raíz hebrea lo que significa la palabra obediencia, que en el hebreo viene de una raíz que se llama shamá, que significa oír con la inteligencia, oír con el oído espiritual. Primero, la orden que se está dando, que se está emitiendo, para luego poder darle cumplimiento a esa orden de la manera que ha sido establecido. ¿Ok? Y compartíamos algunos ejemplos en la Biblia, pues la Biblia, la palabra de Dios, está llena de ejemplos. ¿Ok? Y hoy quiero centrarme en un concepto de que la clave para conocer la voluntad de Dios es la obediencia. Podríamos decir, la obediencia es la clave para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando vamos a la Escritura, nosotros entendemos que la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos como está escrito. Dice la Escritura, el que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará. El que ama al Señor obedece la palabra. El que ama a Dios cumple su palabra, obedece sus mandamientos. El que ama a Dios está atento a la ley perfecta de Dios para obedecerla. ¿Ok? Entonces la semana pasada decíamos que sobre la importancia de primero oír atentamente lo que Dios realmente nos está diciendo y cómo van a suceder las cosas, cómo se van a dar los acontecimientos, cómo es que vamos a hacer nosotros para darle cumplimiento o para obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Poníamos el ejemplo de Moisés la semana pasada, cuando Dios le dice a Moisés que va a ir ante Faraón, va a ir a Egipto, va a ir ante Faraón y le va a decir que el Señor manda a decir que deje ir a su pueblo, ¿ok? Para que le sirva, le adore, le haga fiesta en el desierto. Pero Dios, cuando está hablando con Moisés, le dice, pero yo mismo, dice Dios, yo mismo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no deje ir al pueblo los primeros días tan fácilmente. Ojo, Moisés se va a Egipto, le dice a Faraón, deja ir al pueblo, así dice el Señor, para que me sirva y me haga fiesta en el desierto. Pero Faraón dice que no. Faraón dice, yo no conozco a tu Dios, no sé quién es ese Dios. Y luego aumenta las tareas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se molesta con Moisés y Moisés se regresa molesto y le dice a Dios, bueno Dios, yo fui, pero Faraón no quiso dejar ir al pueblo, es más, dijo que no te conocía.
¿Pero qué le dijo Dios? Precisamente Dios le había dicho eso, que él mismo iba a endurecer el corazón de Faraón para que éste no dejara ir al pueblo. ¿Sí o no? Lo que sucede es que Moisés sale, pero no prestó atención exactamente cómo fue que Dios le dio las instrucciones. Entonces necesitamos prestar atención a lo que Dios nos está diciendo en la palabra de Dios. Una de las cosas que compartíamos la semana pasada es que las órdenes de Dios no son cuestionables. Cuando Dios da una orden, hay que obedecerla. Aunque, hermanos, a veces no entendemos en nuestra lógica, en nuestro razonamiento, en nuestros cálculos, en nuestra humanidad, no entendemos qué es lo que Dios nos está diciendo, porque nosotros tenemos los pies sobre la tierra, estamos en este mundo, tenemos un cuerpo físico, ¿ok? Y nosotros nos regimos muchas veces por las leyes naturales, pero cuando Dios en oportunidades nos da instrucciones, nos da una orden, entonces nosotros nos vamos inmediatamente a lo natural, a la lógica, al razonamiento, y como no le hallamos, como decimos nosotros coloquialmente, ni pie ni cabeza a la orden, no obedecemos. Nos quedamos primero diciendo, yo creo que esto no es de Dios. Yo creo que esto que yo siento, este sentir que tengo, yo pienso que no es de Dios porque no le veo lógica, no le veo razonamiento. Pero cuando Dios nos habla, aunque no entendamos lo que la Escritura nos dice, es que debemos de obedecer. Entonces diga conmigo, a Dios más que entenderlo, hay que obedecerlo. Diga conmigo, a Dios más que entenderlo, hay que obedecerlo. Porque la respuesta muchas veces de eso que nosotros no entendemos viene cuando obedecemos. ¿Me entendió? A veces Dios nos da una orden y no entendemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Pero cuando hacemos lo que Dios nos dice sin cuestionar nada, cuando obedecemos a Dios sin cuestionarle nada, entonces luego viene la respuesta a eso que nosotros no entendíamos. Pedro, el apóstol, está en la azotea de una casa, está orando, está ayunando, dice la Escritura, el cielo se abre y baja Dios desde el cielo una sábana, para decirlo así. Dentro de esa sábana habían muchos animales, todo tipo de animales. Habían animales que se podían comer, pero también animales inmundos, animales que para el pueblo judío, según la ley, no se podían comer, eran animales inmundos. Pero Dios desde el cielo le habla a Pedro, le muestra todos los animales, dice: Pedro, manda y come. Y Pedro inmediatamente, sin dudarle que es Dios quien está hablando, dice: Dios, no lo voy a hacer, dice, porque jamás he comido cosa inmunda. Entonces Pedro sabe que es Dios quien le está hablando, ¿sí o no? Él no tiene dudas, él no se puso a reprender a Satanás, no dijo que el Señor reprenda al diablo, como decimos los evangélicos, ¿no? No, él dijo: Dios, no, yo nunca he probado cosa inmunda o mortecina. Yo nunca he probado eso. Entonces Dios le responde nuevamente, le dice: Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y le dice que mata y come, y Pedro nuevamente le dice: Dios, no voy a comer de esos animales, porque esos animales son inmundos. Entonces Pedro se queda allí, el lienzo se recoge, se va hacia el cielo, y Pedro no dice nada, se queda quieto y se queda pensando, y se queda meditando. Pedro no entendió nada, sabía que era Dios quien le estaba hablando, pero no entendía por qué Dios le estaba diciendo que comiera cosas que en la misma ley estaba establecido que no se podían comer. ¿Cuántos dicen amén? Luego, mientras Pedro todavía está pensando en la visión que tuvo, el Espíritu Santo que está en él le dice: 3 hombres vienen a buscarte, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces tocan la puerta, Pedro baja de la azotea y le dice: Pedro, te buscan, es a ti. Y ya Pedro oyó la voz del Espíritu Santo, que dijo que 3 hombres venían por él. Se queda esa noche allí con ellos porque era tarde. Al día siguiente salen porque los hombres vinieron a traerle un mensaje de otro hombre, de otro personaje llamado Cornelio, quien también tuvo una visión. Estando en ayuno, dice que Cornelio, a cierta hora del día,
se le apareció un ángel del Señor y le dice a Cornelio, tus oraciones y tus dádivas, tu limosna han llegado a la memoria de Dios. Dios ha visto todo lo que has hecho, pero te falta algo. Diga conmigo, te falta algo. Y le dice Dios a Cornelio a través del ángel, manda a buscar a un hombre llamado Pedro, que le dicen Simón Pedro, cierto curtidor, y él te dirá lo que necesitas oír. Eso que te falta lo tiene Pedro. Diga, eso que le falta a alguien, lo tengo yo. Diga, eso que le falta a alguien de afuera, lo tengo yo. Dígalo con convicción, eso que le falta a alguien de afuera, lo tengo yo. Y he sido llamado a llevar eso que yo tengo, que aquella persona necesita. ¿Cuántos dicen amén? Cornelio manda a 3 hombres a buscar a Pedro. Ya Pedro oyó la voz del Espíritu Santo. Al día siguiente sale con ellos. Y cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio había reunido a su familia, a los amigos más íntimos. Y dice la Escritura que estaban reunidos, y cuando Pedro llega, Cornelio dijo, bueno, le cuenta la visión, lo que tuvo. Y toda esa gente que estaba allí reunida no eran judíos. Eran gente griega, extranjera. Y la Escritura establecía que la Escritura decía que entre judíos y extranjeros no se llevaban, porque para los judíos, la gente que no era hebrea, para los judíos era gente inmunda, gente impura, no se juntaban, no se llevaban entre sí. Y cuando Pedro llegó a ese lugar, que no eran judíos, era pura gente gentil, entonces el gentil le contó lo que Dios le mostró y le dijo, tú tienes algo que darnos, que Dios te dio a ti y que nosotros necesitamos. Y dice la Escritura que cuando Pedro oyó todo lo que Cornelio le estaba diciendo, dice que comenzó a hablarles de la palabra. El Espíritu Santo cayó sobre los gentiles también, como al principio había descendido sobre los hebreos en el aposento alto. Y Pedro dijo algo. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Que estaba diciendo Pedro, ahora es que vengo a entender la visión que yo tuve allá en la azotea. Ahora es que yo vengo a entender que esos animales inmundos, impuros, que yo los llamé impuros, inmundos, cuando Dios me lo mostró, ahora entiendo que esos animales inmundos representan a esta gente gentil, que ya Dios no los considera inmundos ni impuros, porque sobre ellos también ha derramado el Espíritu Santo como sobre nosotros. Dios los ha limpiado, y ahora yo vengo a entender que sobre ellos también se ha manifestado la gracia y el brazo de Dios. Y Pedro dice, ahora es que entiendo. ¿Cuándo es que entiende Pedro la visión que tuvo? Cuando decide obedecer a Dios. Cuando sale caminando a obedecer al Señor. Aunque Pedro no entendía lo que había tenido, la visión que Dios le había mostrado, él obedeció a Dios. Y cuando terminó de obedecer todo, cuando llegó a la casa de la gente que él consideraba inmunda, dijo, ahora entiendo la visión que tuve. Diga conmigo, la obediencia es el secreto para conocer la voluntad de Dios. En una oportunidad, 10 leprosos. Jesús va caminando por el desierto y 10 leprosos se paran a lo lejos y comienzan a gritarle y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué se paran a lo lejos? Ese parar de lejos significa algo. Pues la ley establecía en el Antiguo Testamento que cuando la persona tenía la lepra, era una enfermedad muy contagiosa, había leyes. El leproso no podía estar en el pueblo. El leproso no podía tocar a nadie porque lo contaminaba, lo hacía impuro. El leproso tenía que estar fuera del campamento, tenía que estar en los montes, tenía que estar en el desierto. El leproso andaba con ropa andrajosa, con ropa sucia. Y por esa razón, aunque los 10 leprosos tenían una necesidad de ser limpiados, de ser cambiados, de ser transformados, aunque sabían que Jesús los podía sanar, ellos no podían acercarse a Él por la ley. Por esa razón se paran a lo lejos y comienzan a gritar y a clamar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús oye el clamor y la respuesta de Cristo es, vayan y se presentan ante el sumo sacerdote y
presenten la ofrenda que ordenó Moisés en la ley para testimonio de ellos. Entonces aquí hay algo que nosotros necesitamos entender, porque cuando leemos la escritura del Antiguo Testamento sobre la ley del leproso, quienes se iban a presentar ante el sumo sacerdote, aquellos hombres que contraían lepra, aquellas personas que tenían esta enfermedad, la única manera en que ellos se pudieran ir a presentar ante el sacerdote es que ellos mismos se mirasen su piel. La lepra era como una sarna en la parte física del cuerpo, y si ellos consideraban que la lepra había desaparecido, que su piel había quedado sana, entonces ellos tenían que ir ante el sumo sacerdote, que representaba una autoridad, y el sacerdote los examinaba. Y si veía el sacerdote que la lepra había desaparecido, entonces los consideraba limpios, los declaraba limpios, y ellos presentaban una ofrenda como testimonio, y luego se les daba el acceso nuevamente al pueblo, a sus familiares, podían nuevamente ingresar. La gente se pararon a lo lejos, clamaron al Señor que si tuviera misericordia de ellos y los sanara, y Jesús los envía, les da una orden que se vayan y se presenten ante el sumo sacerdote. Y aquí es realmente donde nosotros muchas veces fallamos. La Escritura nos enseña diciendo que nosotros como creyentes estamos llamados a vivir por la fe y no por la vista. Y es lo que los 10 leprosos nos enseñan, o Cristo nos enseña a través de esta historia, de este pasaje bíblico. Pues los leprosos no le dijeron a Jesús, no cuestionaron la orden del Señor al decirle, no, primero límpianos, primero sánanos para luego ir ante el sumo sacerdote. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que Jesucristo es el sumo sacerdote. Tenemos que entender que cuando Jesús les dijo vayan, mire, les estaba diciendo ustedes están limpios. Los estaba declarando limpios porque Él es el sacerdote, el sumo sacerdote de Dios. La Escritura dice que ellos no cuestionaron al Señor, sino que obedecieron, diga obedecieron. Se fueron al pueblo, se fueron ante el sacerdote. ¿Cómo iban? Leprosos. ¿Cómo iban en el camino? Pero obedeciendo la orden que Cristo había dado. Y cuando iban en el camino, la semana pasada decíamos que las bendiciones persiguen la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, cuando prestamos atención atentamente a la voz del Señor nuestro Dios, cuando prestamos nuestro oído para oír sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus preceptos, sus leyes, sus ordenanzas, para ponerlas por obra, las bendiciones de Dios nos van a perseguir y nos van a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? En el camino, cuando los 10 leprosos van obedeciendo, iban leprosos, pero van en obediencia a la palabra de Dios en el camino. No terminaron de llegar al pueblo, cuando iban todavía en el desierto, ¡pum!, el milagro vino sobre ellos y quedaron limpios los 10 de toda lepra. La llaga de su cuerpo desapareció. ¿Por qué? Porque la bendición los alcanzó, porque el que obedece la palabra del Señor, las bendiciones de Dios lo persiguen y lo alcanzan. Amén. Y aprendemos de los 10 que las órdenes de Dios no se cuestionan, se obedecen. Que cuando Dios dice algo, obedezca, sin decir yo no entiendo y no lo voy a hacer. No sé cómo hacerlo, porque no entiendo. Decida, determine en su corazón obedecer la palabra de Dios. Dios dice en su palabra, el que me ama mi palabra guardará. El que ama a Dios guarda los mandamientos de Dios, y los mandamientos del Señor, dice la Escritura, no son gravosos. La gente dice, pero es que esto es muy difícil. Los mandamientos de Dios son muy difíciles. No, la Escritura dice lo contrario, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son fáciles de cumplir. Lo único que tenemos que hacer es determinarnos en el corazón
obedecer a Dios, obedecer su palabra, servirle solamente a Él. Y las bendiciones de Él que están establecidas, por ejemplo, en el capítulo 7 de Deuteronomio, en el capítulo 28 de Deuteronomio, cuando dice, acontecerá que si oímos, ¿cómo comienza la obediencia? Oyendo, prestando atención. Acontecerá que si oímos atentamente la voz del Señor para poner por obra sus mandamientos, todas estas bendiciones nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Serás bendito en la salida y serás bendito en la entrada. Serás bendito en la casa y serás bendito en el campo. Dios bendecirá tu canasta de amasar. Dios hará de ti una nación grande. Dios bendecirá tu vientre. Dios bendecirá tu empresa. Todo lo que tus manos toquen. Dios bendecirá tu ganado. Dios bendecirá todo lo que Dios te bendecirá en grande. Y tú no tendrás que perseguir bendiciones. Las bendiciones de Dios te van a perseguir a ti, te van a alcanzar. A lo que yo tengo que determinarme es obedecer la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos prestar atención a la voz de Dios. El Espíritu de Dios está en mí y el Espíritu de Dios está en ti. Y la semana pasada compartíamos y decíamos que a veces, hermana Corina, decimos, yo tengo un sentir, de pronto sentimos hacer algo. Y decimos a la gente, yo siento de parte de Dios hacer esto. Yo siento de parte de Dios darte esta palabra. Yo siento de parte de Dios bendecirte con esto. Yo siento de parte de Dios hacer esto. ¿Sentimos eso? Sí, porque está establecido en la Escritura. El Espíritu de Dios, el cual Dios ha hecho reposar en nosotros. Dice la Escritura que Dios pone dentro de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en nosotros el sentir de hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y nos da el poder y la autoridad para hacerla también. No es que Dios nos dé el sentir únicamente, también nos da el poder y la autoridad para llevar a cabo ese sentir que Él ha puesto dentro de nosotros. Por esa razón, no tengamos temor en hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos. Si queremos agradar a Dios, guardemos su palabra. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, diciendo, mi Padre está conmigo siempre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Si usted quiere que la presencia de Dios lo acompañe siempre, haga todo lo que sea necesario para agradar a Dios. Oiga atentamente la voz del Señor a través de las Escrituras. Preste atención atentamente a la voz del Señor y obedezca su palabra. Dedíquese a obedecer, porque las bendiciones siguen la obediencia. Porque las bendiciones persiguen a aquellos que caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En una oportunidad, a Jesús, la gente que cobraban los impuestos, le preguntaron si Él pagaba los impuestos. En aquel tiempo, como ahora, también se pagaban impuestos. ¿Cuántos pagan impuestos acá? Ok, espero que así sea. A Jesús se le acercaron y le dijeron que si Él pagaba los impuestos. Luego Jesús se reunió con sus discípulos y le dice a Pedro, Pedro, ¿qué te parece? ¿De quién cobran los impuestos los gobernantes? ¿De los extraños o de los hijos? Y Pedro le contesta, de los extraños. Y Jesús le dice, y luego los hijos quedan exentos de pagar impuestos. Y Jesús le dijo, pero para que no se ofendan, le dice a Pedro, ve al mar, toma tu caña de pescar, ve al mar, lanza la caña de pescar, y el primer pez que saques del agua, abre su boca y hallarás un estatero dentro de su boca. Un estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas, que era otra moneda. Y el pago del impuesto del templo por persona era de 2 dracmas. Así que Jesús le dice a Pedro que cuando
saca el primer pez, va a encontrar una moneda en su boca. La moneda va a ser un estatero que equivalía a 4 dracmas, que se podía pagar el impuesto de una persona y de otra también, ¿sí o no? Y por esa razón Jesús le dice a Pedro, Pedro, saca esa moneda y paga los impuestos, los míos y los tuyos. El asunto acá es creer y obedecer la orden que Jesús está dando. Ante la mirada de toda la gente que está allí, Pedro hace rato que dejó de pescar, pues Jesús lo llamó y le dijo, ya no serás más pescador de peces, ahora te haré pescador de hombres. Pedro no es un hombre que lanza cañas de pescar al mar. Pedro era un hombre que lanzaba redes porque era un hombre empresario, él tenía su propia barca. Sin embargo, ante la mirada de todos, ojo, preste atención acá, Pedro toma su caña de pescar y se dirige hacia el mar. Tenemos que entender algo. Jesús no le dijo a Pedro, la gente está cobrando tus impuestos. Y Jesús no hizo un milagro así de plata, de dinero, y le dijo, Pedro, anda a pagarlo. No. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? ¿Lo envió a qué? Lo envió a trabajar. ¿Qué decimos nosotros en nuestra cultura? Que no le demos a la gente el pescado. Que le demos ¿qué? La caña de pescar. Y enseñémoslo a pescar. Porque si le damos el pescado, él se lo va a comer. Cuando tenga hambre nuevamente, va a volver para que usted le dé más. Pero si nosotros le enseñamos a pescar a la gente aprende a trabajar y entonces ya no va a venir a pedir. Él va a crecer, él se va a convertir en un empresario, él se va a convertir en una persona independiente también, a depender también de lo que él hace. Y cuando nosotros obedecemos a Dios y accionamos, Dios bendice lo que nosotros hagamos. La Escritura dice que Él hará prosperar todo lo que nuestras manos toquen. Cuando nosotros obedecemos al Señor. Y Pedro toma la caña de pescar, se dirige hacia el mar, ante la mirada de todos. Me imagino que todo el mundo tiene la mirada puesta en Pedro, pensando si Pedro va a obedecer lo que Jesús le dijo. Pero Pedro camina hacia el mar y a lo mejor hay muchos pensamientos que están allí revoloteando en su mente, pero él decide obedecer a Jesús. Él decide obedecer la palabra que el Señor le ha dado. Pedro podría cuestionar tanto, pues él era un pescador, él sabía de pesca. Probablemente en toda su vida, Pedro jamás había sacado un pez del agua y había encontrado una moneda en su boca, jamás. Pero aquel día Jesús le dice, vas a ir al mar, vas a ir a pescar como una caña de pescar, y cuando saques el primer pez, abre su boca. Allí estará una moneda. Pagarás los impuestos míos y los tuyos también. Y Pedro va al mar en obediencia a la palabra del Señor. Lanza su caña de pescar. Y miren, el pez comienza a nadar allí. Pedro lo saca y todo el mundo está en la expectativa porque sacar un pez no es tan difícil. Lo difícil sería que dentro de su boca hubiera dinero. Pero Pedro lanza la caña de pescar y el pez cae en el suelo. Pedro lo saca y abre su boca y ¿qué había? Había lo que el Señor había declarado que debía de haber. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios sin cuestionar nada, Dios respalda su palabra. Dios no está comprometido con ninguno de nosotros. Él está comprometido con su palabra. La Escritura dice dos cosas imposibles que sucedan. Primero, que Dios mienta. Y segundo, que Él no cumpla lo que Él ha prometido. Y Él dijo que si Pedro iba al mar y lanzaba la caña de pescar, el primer pez que sacara iba a haber una moneda. Así tenía que suceder. Si Pedro obedeció, si Pedro cumplió su parte, Jesús cumpliría la de Él. Cuando nosotros cumplimos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, cuando hacemos la parte que nos corresponde a nosotros, el Señor se encargará de hacer la parte de Él.
A nosotros nos toca anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Pero nosotros somos predicadores, sembradores, otros riegan, pero a ninguno de nosotros se nos ha dado el poder ni la autoridad para hacer crecer esa semilla. Eso le corresponde a Dios. Usted y yo somos sembradores de la semilla, de la buena semilla del reino de Dios. Estamos llamados a predicar la palabra, estamos llamados a decirle a la gente que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay restauración, que en Cristo hay liberación. Estamos llamados a anunciar que en los próximos momentos, en los próximos días, en el próximo porvenir, la venida del Señor, el Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre, aparecerá en las nubes, y todo aquel que hizo la voluntad del Padre sin cuestionar nada será levantado de esta tierra. Pastor, pero ¿cómo hacemos nosotros para que la gente crea? Eso no le corresponde a usted, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, quien vino a convencer al mundo de pecado. Usted y yo estamos llamados a sembrar la buena semilla del reino de Dios. El crecimiento lo da el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Y cuando Pedro lanza, sale el pez y abre su boca. Ahí está la moneda. Un estatero, como Jesús lo dijo. Y allí todo el mundo glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendiciones. Y cuando usted obedece a Dios, las bendiciones de Dios lo persiguen. Y la gente va a reconocer que realmente al Dios al que nosotros servimos no es un Dios de yeso, ni de palo, ni de piedra. Es un Dios vivo. Es un Dios real. Es el mismo Cristo que hace 2000 años hacía milagros, que los hace hoy y que los va a hacer mañana. El mismo Cristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue haciendo milagros. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que obedezcamos su palabra, es que prestemos atención atentamente a su palabra para poder obedecerla, para poder cumplir esa palabra. Me imagino a Pedro emocionado como un niño con la moneda y diciéndole a los que cobraban los impuestos: aquí está el pago del Señor y el mío. ¿Sabe por qué? ¿Por qué el de Pedro? Porque Dios honra a quienes le honran. Dios honra a aquellos que honran la palabra de Dios. Aquellos que obedecen su palabra, Dios los honra a ellos también. Dios los honra a ellos también. Y por eso Pedro obedece y Jesús lo honra. Y le dice: Pedro, vas a pagar mi impuesto, pero también vas a pagar los tuyos. Este mes estás exento. ¿Qué hizo Cristo? Pagó la deuda de Pedro. Obedezca a Dios. Obedezca al Señor. Y Dios pagará tu deuda. Dios pagará tu deuda. No cuestiones a Dios, simplemente obedece al Señor. En la parábola de los talentos, cuando el Señor pidió cuenta a sus siervos de lo que les había dado a cada uno, al primero que le dio 5, lo llamó, le dijo: ¿qué hiciste con los 5 talentos que te di? Dijo: bueno, Señor, 5 talentos me diste, yo trabajé, me organicé bien, hice un buen trabajo y me gané 5 talentos más. Aquí están 10 talentos. El Señor le dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Llamó el que le había dado 2 talentos, le dijo: ¿qué hiciste con lo que te di? Bueno, Señor, tú me diste 2 talentos, yo trabajé y los multipliqué, gané 2 más, aquí están 4 talentos. El Señor dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando llamó el que le había dado 1, dijo: ¿qué hiciste con lo que te dio? Bueno, Señor, tú sabes, yo sé que tú eres un hombre duro, que recoges donde no esparciste, y lo describe como era. Por tanto, tuve miedo, fui negligente y escondí en la tierra lo que tú me diste. Aquí está lo que es tuyo. Y el Señor le dice: mal siervo y negligente. Sabías como yo era. Si tú sabías como yo era, debiste haber obedecido.
Si me conoces muy bien, como dice, entonces debiste haber obedecido. Por lo menos debiste haber llevado mi dinero al banco para que ganara intereses, y cuando yo volviera, entonces podría recibir lo que es mío más los intereses. Ojo, Dios nos ha dado algo a cada uno de nosotros. Nos ha entregado dones, nos ha entregado la capacidad de administrar grandes cosas que Él ha puesto en nosotros. Y hay algo que nosotros debemos de entender, que eso que Dios nos dio a nosotros es para que lo multipliquemos. No podemos devolverle, hermana Ana Julia, a Dios lo mismo que nos dio. Solamente debemos de devolvérselo multiplicado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La semana pasada hablábamos y decíamos del siervo. El siervo que solamente hace lo que se le ordenó que hiciera, debe decir: soy un siervo inútil porque hice únicamente lo que se me ordenó, no hice más nada. Pero Dios nos vio y nos dio la capacidad de hacer mucho más de lo que nos ha ordenado hacer. Entienda eso. Diga: yo puedo hacer más. Diga: yo puedo dar más. Diga: yo puedo dar más. Diga: yo puedo dar más. Dios me dio esa capacidad de llegar mucho más lejos, de hacer cosas nuevas, de ser innovador, de escalar y seguir escalando y de avanzar y de multiplicarme. Dios no quiere la esterilidad en su pueblo. Dios quiere que la gente en su pueblo sea multiplicadora. Y por eso dice la Escritura que el Señor le dice: mal siervo y negligente, sabías cómo yo era y no obedeciste. Y le dijo: quítenle lo que tiene y se lo dan al que tiene más, al que tiene 10 talentos. Y alguien por allá de pronto dijo: pero Señor, aquel tiene más. Y Jesús da una enseñanza y dice así: de cierto os digo que al que tiene mucho se le dará más. Diga: se le dará más. Y tendrá más. Diga: Dios nos ha dado algo. Dios es un Dios de multiplicación. Multiplicó los panes, multiplicó los peces, lo hizo una y otra vez. Repitió los milagros las veces que fue necesario para decirle a la gente que la bendición que Él quiere darle a sus hijos, a su pueblo, no es una bendición pequeña, sino una bendición grande. No es una bendición escasa, sino una bendición que pueda rebosar. Por eso dice el Señor: pedid y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, que tú puedas ser bendecido y que puedas bendecir a otros también. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: te bendeciré y serás bendición. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Yo te voy a bendecir, dijo Dios. Disfrutarás la bendición, pero la bendición que yo te voy a dar alcanzará para bendecir a otros también. Por esa razón, cuando yo obedezco a Dios, cuando me mantengo alineado a la voluntad perfecta, agradable y buena del Señor, las bendiciones de Dios, como están establecidas en Deuteronomio capítulo 28, de la manera, de la forma en que Dios me va a bendecir, hermano. Si Dios dijo que me iba a bendecir de esa manera por causa de mi obediencia, tenderé tanto que podré bendecir a otras personas también. Yo debo de procurar caminar alineado a la perfecta voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que esa bendición del Señor sobreabunde en mi vida y yo pueda hacer de bendición para otros también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es que usted sea prosperado, dice el Señor, no solamente en una cosa, sino en todas las cosas. Mi amado, dice el Señor, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en la salud. Yo deseo que tú seas prosperado en los negocios, en la empresa, en el ministerio, en la salida, en la entrada, en el campo, en todo lo que emprenda. La voluntad de Dios es que usted sea prosperado en todas las cosas.
Y yo puedo provocar esa bendición de Dios en mi vida. Puedo provocar que todas esas cosas sucedan en mi vida cuando yo presto atención, cuando oigo con inteligencia, cuando oigo con el oído espiritual la voz, la palabra del Señor, cuando leo la palabra con entendimiento, cuando le digo al Espíritu Santo que abra mi corazón y mi entendimiento, que me haga entender claramente lo que Él dice en su palabra, lo que Él escribió, lo que Él inspiró para mi enriquecimiento espiritual, para yo poder poner en práctica todos sus mandamientos. No dice que pongamos por obra los mandamientos, sino todos los mandamientos del Señor. Todas estas bendiciones nos van a perseguir y nos van a alcanzar. La obediencia es el secreto para conocer la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Seamos obedientes. Escudriñemos las Escrituras. Prestemos atención a lo que Dios nos está enseñando. Prestemos mucha atención a lo que realmente Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Caminemos en obediencia a la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios de orden. Y las bendiciones del Señor transitan en una línea, en un orden. Y todo aquel que está caminando en ese orden, las bendiciones que transitan en ese orden de Dios, lo van a perseguir y lo van a alcanzar. Bartimeo estuvo junto al camino por mucho tiempo. Y cuando Jesús iba pasando por el camino. Y aquel ciego estaba junto al camino. La bendición estaba transitando ¿por dónde? Por el camino. Aquel día, aquel ciego, Bartimeo, pudo ser sanado, recibir su milagro, porque él comenzó a gritar y a clamar. Pero lo más maravilloso es que cuando recibe el milagro, dice, como la Escritura no se queda con nada allí, dice la Escritura, y seguía a Jesús en el camino. Comenzó a caminar en el lugar, en el camino por donde debía de andar. En ese camino, en ese andar diario, todas las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Porque por allí transitan esas bendiciones. Ya fuiste sanado. Si quieres ser bendecido abundantemente, alíñate con Dios. Alíñate con la perfecta voluntad del Señor. Y goza, disfruta de todas sus bendiciones. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Caminemos en obediencia a la palabra de Dios. Los leprosos iban obedeciendo, pero leprosos, pero creyeron, obedecieron. Y cuando van en el camino, algo sucedió, hubo un milagro, quedaron limpios, la lepra desapareció. El sacerdote, el sumo sacerdote Yeshua, había declarado que ellos estaban limpios. Y ellos creyeron. La fe tiene que ver con la fidelidad y la acción. Ellos obedecieron. Caminaron en obediencia a la palabra. No le dijeron, sánanos primero, límpianos para luego ir al sacerdote. No, ellos obedecieron la palabra. Y en el camino recibieron el milagro. En el camino de la obediencia te sucederán muchas cosas extraordinarias. En el camino de la obediencia, los milagros van a ocurrir. Se van a manifestar en tu vida. Las bendiciones de Dios no están sino en el orden que Dios las ha establecido. Ordenemos nuestras vidas. Pongámonos a cuenta con el Señor. Caminemos en obediencia a su palabra y vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida fructífera, una vida placentera, una vida de gozo, una vida de júbilo. Esa es la voluntad de Dios. Cuando Dios creó a Adán, y a la mujer, los bendijo y le dijo, multiplíquense. Dios quiere que nos multipliquemos. Terminemos con esto.
En el principio hubo un huerto. La Biblia habla de dos. En el huerto del Edén y en el huerto del Getsemaní. En el primer huerto, en el Edén, donde estaba Adán y Eva, se hizo la voluntad del hombre. Adán decidió hacer su propia voluntad y las consecuencias fueron gravísimas. Hubo un completo caos en toda la humanidad, en toda la tierra habitada. Todo lo que Dios había creado, el hombre lo contaminó por su desobediencia, porque se negó a hacer la voluntad de Dios e hizo la suya. Y cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, la voluntad propia nuestra, lamentablemente vivimos consecuencias. Y en el primer huerto se hizo la voluntad del hombre y fue un caos total. En el segundo huerto vemos a Cristo orando al Padre y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Si es posible, no me acontezca nada de esto que está profetizado que tiene que ocurrirme. Pero que no se haga mi voluntad, dijo Jesús, que se haga la tuya. Y se hizo la voluntad del Dios Padre. Y todo cambió. La humanidad se reconcilió con Dios. Se abrió una puerta grande para que todo aquel que estaba perdido pudiera venir a encontrar salvación en Cristo Jesús. Cuando se hizo la voluntad en el segundo huerto, la voluntad del Padre, se restauró lo que en el primer huerto se había perdido. Jesús hizo la voluntad del Padre y la vida de muchos cambió, la vida de la humanidad cambió. Se abrió una puerta espaciosa para que todo aquel que pueda venir al Señor pueda encontrar salvación. Nada de lo que está escrito en la palabra de Dios va a pasar sin que antes se cumpla. Lo que Dios dijo que sucedería, va a suceder. Si está en las escrituras, va a suceder. Si Dios lo dijo, va a suceder. Mientras veíamos las noticias anoche sobre el bombardeo que por primera vez en la historia Irán lanzó directamente contra Israel, inmediatamente nos fuimos a la profecía bíblica del profeta Ezequiel, capítulo 38 y 39, para que lo lean en casa. Y dice que el mismo Dios ha puesto un pensamiento en Irán, en la gente de Irán, para que ellos mismos suban contra Israel y lo bombardeen. Y dice que ellos vendrán contra un pueblo al que ellos piensan que es un pueblo indefenso, que no tiene quien lo defienda. Con ese pensamiento Irán, y dice la profecía que Irán vendrá contra Israel como una tormenta tempestuosa, como una nube tempestuosa. Si usted vio las noticias, usted va a ver que el cielo está cubierto de luces, drones y misiles, más de 500 se dice, drones y misiles lanzados desde Irán directamente hacia Israel, como meteoritos, como una tempestad, como está profetizado. Pero dice la Escritura, Dios mismo ha hecho que Irán se movilice contra Israel para demostrarle a Israel y para demostrarle al resto de las naciones que hay un Dios, el Dios de Israel, el Todopoderoso, que Dios es real, para que todo el mundo le conozca, le reconozca como el único y poderoso Dios. Sí debemos orar por Israel, pero está profetizado que Dios destruirá a Irán. Irán está rodeado de algunos países árabes, como Etiopía, Egipto, entre otros. Está en Ezequiel 38. Y ya todos se la han estado uniendo para bombardear a Israel. Pero dice la Escritura, así como Jerusalén tiene muros alrededor, así está Yahweh, el Señor, alrededor de su pueblo, como un muro de hierro. Hay algo que Israel tiene que se llama el domo de hierro. Y usted ve que todos los misiles
toda esa tempestad estalla en el aire. Hay una protección que tiene Israel, se le llama domo de hierro. Y todos esos misiles no caen a tierra, sino que estallan en el aire. Así está Dios alrededor de su pueblo. Yo soy el pueblo de Dios. Usted es el pueblo de Dios. Así está Dios alrededor nuestro. Caerán 1000 a un lado nuestro, 10.000 al otro lado, mas a nosotros no llegará. Levante sus manos allí donde está. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque tu palabra nos ha hablado hoy. Te doy gracias, Señor, porque hemos entendido una vez más que tú eres un Dios de orden. Que lo que tú has dicho que va a suceder, va a suceder. Que lo que tú has establecido en la palabra, en las escrituras, Señor, tiene su cumplimiento en el día y en la hora que tú lo has establecido, Señor. Hoy damos gracias porque nos has enseñado que la obediencia a tu palabra, Señor, trae, produce bendiciones extraordinarias en nuestra vida. Y hoy nos ponemos a cuenta. Hoy, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que la palabra tuya venga como un rema sobre nuestra vida. Que se abra nuestro corazón y que podamos entender esta palabra para obedecerla hoy y todos los días de nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Queremos obedecer tu palabra. Queremos caminar de acuerdo al plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Creemos, Señor, lo que dice la Escritura, que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros y que tú vas a cumplir ese propósito. Por esa razón nos sometemos a ti, nos rendimos bajo la mano poderosa de Dios para que en el tiempo perfecto, Señor, conforme a tu voluntad, seamos exaltados en el nombre poderoso de Jesús.